Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, le damos la bienvenida a este espacio donde revisamos la actualidad política nacional, siempre desde diferentes aristas para que usted pueda tener una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. Este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció un acuerdo firmado por diferentes partidos políticos y movimientos del sector económico, religiosos en nuestro país. Dentro de esta propuesta que será presentada al Consejo Nacional Electoral este viernes 1 de marzo, hay unas 25 fechas para el proceso de elección presidencial. Nuestra compañera de labores, Michelle Agreda, estuvo allí y vamos a hacer un contacto con ella para que nos cuente todos los detalles. Vamos adelante con nuestra compañera Michelle. Rosa, qué gusto estar contigo y con toda la sintonía de Argumentos por Globovisión, pues nosotros continuamos en el lugar de los hechos, en el Palacio Federal Legislativo, y lo que pueden observar detrás de mí es la fachada del Salón Elíptico, donde hace pocas horas se dio la firma de un acuerdo histórico. Es un acuerdo entre distintas instancias, tanto política, social, económica, productiva y empresarial de nuestro país, esto con la finalidad de presentar una propuesta a calendario electoral al Consejo Nacional Electoral. La noticia principal es que no lograron tener una sola fecha para la propuesta, pues ellos presentaron 27 propuestas en este documento para una elección presidencial que se tiene prevista para este 2024. Jorge Rodríguez Gómez fue el encargado de ofrecer mayor información a los medios nacionales e internacionales que nos encontramos aquí en estos espacios sobre la firma de este acuerdo y lo que contiene. Veamos. En las más de 150 reuniones que se suscitaron en las 9 rondas de diálogo a los que convocamos a todos estos sectores de la vida nacional, aparecieron propuestas de fechas de elecciones, más de 27 fechas fueron propuestas, y para que todas y todos se sientan atendidos en sus propuestas, fueron incorporados en el documento que se entregará al Consejo Nacional Electoral, que es, en última instancia, quien está capacitado por esta Constitución para elaborar cronogramas electorales y para convocar elecciones de cualquier tipo. Bien, eran parte de las declaraciones de Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional y quien llevó adelante pues esta mesa de diálogo desde el pasado 5 de febrero, cuando albergó al menos 32 partidos políticos, más de 30 organizaciones religiosas y un sinfín de representación civil, social y de trabajadores aquí en la Asamblea Nacional. Será este viernes 1 de marzo cuando entreguen de manera oficial este documento, este acuerdo entre todas las instancias ante el Consejo Nacional Electoral. Documento que, entre otras cosas, también alberga la posibilidad de presentar una normativa a la regularización de redes sociales durante la campaña electoral a las elecciones presidenciales de este 2024. Esta es la información que nosotros manejamos desde las instalaciones de la Asamblea Nacional y con ella vamos a devolver el contacto contigo al estudio de Argumentos. Rosa. Muchas gracias a nuestra compañera Michelle Agreda, que desde tempranas horas se ha encontrado en el Palacio Legislativo siguiendo muy de cerca este acontecimiento, un acontecimiento que genera como siempre reacciones. Nos vamos ahora a escuchar al secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, quien indicó que este documento que será elevado ante el Consejo Nacional Electoral, pues también instaba a este organismo a presentar un cronograma con tiempo y alertaba que si estas elecciones eran adelantadas, tomemos en cuenta que dentro de las propuestas discutidas en la Asamblea Nacional hay fechas que van desde este mes de abril hasta diciembre, pues él advierte que un adelanto en la fecha de las elecciones antes del último semestre de este año, antes del último trimestre de este año, pondría en riesgo todos los pasos que son necesarios. Vamos a escuchar por qué. Que el organismo electoral convoque para el primer domingo de diciembre, que es el 1 de diciembre, la fecha de las elecciones, y que de esa manera podamos ser coherentes con lo que se viene haciendo durante toda la historia de Venezuela, salvo los últimos procesos, en los cuales siempre se convocaban las elecciones en diciembre, precisamente para que el periodo entre el momento de la elección y el momento de la juramentación fuese un periodo muy corto, que el Consejo Nacional Electoral debe convocar
a todos los partidos políticos para conversar con ellos sobre toda la materia que al respecto entendemos que es importante que se discuta. Bueno, advertida de esta forma, los riesgos entre el laxo de la toma de poder o el presidente electo y el presidente en ejercicio. Por eso desde el MAS recomendaban que las elecciones se realicen como normalmente se realizaban en nuestro país, aunque no esté estipulado dentro de la ley, el primer domingo de diciembre. Era la propuesta del MAS, quien no estuvo, por cierto, dentro de esta propuesta dentro de la Asamblea Nacional. Vamos a revisar más reacciones. Ahora se trata del diputado Aníbal Sánchez, quien además también es experto en temas electorales y da su opinión al respecto. Un documento que prácticamente tiene tres partes o tres bloques. Un primer bloque donde están desarrollados todos esos principios generales que debemos de tener en un proceso electoral, indudablemente, para que se cumplan con todas las garantías y en las mejores condiciones posibles para lograr esa competitividad en igualdad de oportunidades. Pues viene un segundo bloque que son prácticamente las garantías políticos electorales. En esto también indudablemente es muy importante el tema de la actualización del registro electoral tanto a nivel nacional como a nivel del exterior, que es bastante importante, la invitación a observadores electorales calificados que nos acompañen durante todo el proceso. Y un tercer bloque, que es lo que hemos llamado el bloque con medidas innovadoras, que pudiera ser lo que tiene que ver con lo que ha creado mucha bulla, que tiene que ver con el tema de un mecanismo que pueda garantizar un mayor equilibrio, es decir, que todos los candidatos y partidos puedan tener acceso, la oportunidad de poder transmitir su mensaje. Algunos de estos lo han confundido con el tema del financiamiento, y otra de las medidas de innovación tiene que ver con el uso responsable de las redes sociales que se han convertido realmente en medios de comunicación alternativos, muy importante. Y cierra el documento también en el momento que se insta al CNE a que realice las actividades previas, a que se pronuncie dentro del marco del artículo 42 con la convocatoria al proceso electoral y la publicación de un cronograma, a que también revisen lo que tiene que ver con la formación o la constitución de nuevas organizaciones políticos que están interesadas en participar en el venidero proceso electoral. Seguimos escuchando argumentos y diferentes visiones. En esta oportunidad vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Sorienmi González, quien conversó con el director de Centros de Estudios Políticos de la Universidad Católica, Andrés Bello Benigno Alarcón. Él indica que con este proceso de negociación y de acuerdo dentro de la Asamblea Nacional, el gobierno busca laxos para negociar con el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que estamos además en el marco del acuerdo de Barbados y de un proceso de negociación tanto el gobierno venezolano con la plataforma unitaria como con Estados Unidos. Vamos a revisar su posición. Buenas tardes, Rosa, y a toda la audiencia que está en sintonía a esta hora de Argumentos, y les presentamos la visión del profesor Benigno Alarcón, quien es el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, con quien conversamos acerca de estas propuestas que han elevado desde la Asamblea Nacional con las elecciones presidenciales, además también en cómo queda el tema de la negociación y los acuerdos de Barbados. Veamos. Yo creo que lo que más influye en que no tengamos una fecha hasta hoy es que el gobierno de alguna manera trata de no patear la mesa de negociación con los Estados Unidos para tratar de que las licencias que se prometieron suspender en abril si no había la habilitación de la candidata María Corina Machado, que ganó la primaria el pasado 22 de octubre, tenga margen para negociar de alguna manera. Y entonces lo que está tratando de hacer el gobierno es decir, estamos cumpliendo con el acuerdo de Barbados, por supuesto desde una interpretación conveniente al gobierno. Y en ese sentido, yo creo que hacia donde hay que apuntar, lo que es previsible, es que si el gobierno considera que las licencias se van a suspender porque el gobierno no está dispuesto a dar lo necesario para que esa decisión no se produzca, posiblemente vamos a estar ante una elección temprana. Pero una elección temprana dentro del marco del Acuerdo de Barbados, lo que quiere decir que la podemos tener empezando el segundo semestre, o sea, mes de julio. Y pareciera por ese memorándum de que la balanza se inclina hacia el mes de julio. Solo si el gobierno llega a un acuerdo con los Estados Unidos para que no se levanten, no se quiten las licencias que se habían otorgado hasta ahora y no se profundice en el tema de sanciones, el gobierno pudiera considerar una fecha más hacia el último trimestre del año. En la realidad, al gobierno venezolano no le interesa la negociación bajo el esquema de Barbados, no le interesa una negociación mediada o facilitada por los noruegos, sino una negociación que él controle. Y esa es la negociación que se ha dado en la Asamblea
para tratar de establecer o de tener propuestas para un cronograma y una fecha electoral. Eso es básicamente lo que hay allí. El gobierno lo que sí le interesa es la negociación con los Estados Unidos. Y el mensaje que está tratando de enviar es que está dispuesto a negociar otras cosas distintas a las condiciones electorales y por supuesto distintas a la habilitación. Pero por el otro lado tenemos un gobierno en los Estados Unidos que parece que no está dispuesto a negociar cosas que sean distintas a las condiciones electorales, lo que incluye el tema de la habilitación de la candidata que ganó la primaria. Entonces ahí es donde un poco el juego de la negociación se tranca y donde pareciera que el gobierno entonces lo que está dispuesto es avanzar sin acuerdos, apostando a que después de que pase la elección va a poder normalizar relaciones con todo el mundo. Pero la realidad del asunto es que esto lo que plantea es una negociación muy desigual, porque tienes por un lado un actor que pesa mucho, que es el gobierno, frente a múltiples actores donde él tiene un menú, por decirlo así, para escoger lo que más le convenga. Y obviamente no tiene una alternativa o una propuesta que es la que le conviene a la oposición, sino una variedad de propuestas donde el gobierno puede escoger y decir que esas fueron las propuestas de otros. De acuerdo al profesor Benigno Alarcón, el escenario político electoral puede variar de acuerdo a la presión que puedan ejercer de manera interna y externa hacia el gobierno nacional y también las negociaciones que se den con el gobierno de Estados Unidos. Con esta información regresamos contigo, Rosa. Muchas gracias, Soriemi González, en la entrevista desde la Universidad Católica Andrés Bello con el profesor Benigno Alarcón, quien nos manifestaba sus puntos de vista. Como siempre en Argumentos, escuchamos diferentes posiciones sobre los hechos que son noticia y al regreso de la pausa tendremos uno de los protagonistas de los hechos, o al menos estuvo allí presente en esta firma del acuerdo. Así que viene directamente desde el Palacio Legislativo el secretario general de la Alianza del Lápiz, Eric Ondarrona, donde estaremos conversando sobre este y otros temas de la actualidad política nacional. No se aparten, como siempre, sus preguntas a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ya volvemos y escucharemos más argumentos.